Hola, queridos MOS, bienvenidos al canal de Materia Oscura una vez más. Y hemos estado hablando durante estos últimos días de la increíble imagen de Sagitario A, el gran agujero negro que hay en el corazón de nuestra galaxia. Y hoy tenemos un lujo. Tenemos para nosotros, en exclusiva, tenemos a José Luis Gómez, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y es miembro del Consejo Científico del EHT, el telescopio, ahora hablaremos, el gran telescopio virtual que ha hecho posible esta imagen. Pensar que en el EHT hay como 350 investigadores y el Consejo Científico solamente lo forman 10 personas, pues José Luis Gómez es una de esas 10 personas y además fue uno de los 4 portavoces del EHT que hace apenas unos días hicieron esta rueda de prensa, esta comunicación mundial a la cual se conectaron personas y hubo ruedas de prensa por todo el mundo. Bueno, pues él es una de las 4 personas que nos mostraron este hito y tenemos el lujo de tenerlo aquí con nosotros, ¿no? José Luis, muchísimas gracias por aceptar. Vamos directamente porque sé que andas mal de tiempo. ¿Cuál ha sido exactamente tu papel en los trabajos que han terminado en esta histórica imagen? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con todos vosotros. Realmente es un lujo estar aquí y contaros cómo hemos hecho esta imagen y el papel que ha jugado mi grupo y España en general en este magnífico descubrimiento. Como tú comentabas, soy uno de los miembros del Consejo Científico del Telescopio Horizonte de Sucesos, pero también soy uno de los 3 coordinadores que producen y velan por la calidad de las imágenes que se producen con el Telescopio Horizonte de Sucesos. Tengo el lujo de ser uno de estos 3 coordinadores junto con Katie Bowman de California Institute of Technology, que os sonará, que fue una de las personas que más sonó durante la presentación de la imagen de M87, y Kazuo Akiyama del Massachusetts Institute of Technology. Entonces, nuestro papel es realmente producir esas imágenes, es coordinar la producción de las imágenes, la calidad, confirmar que la robustez de las imágenes que se presentan y en ese sentido pues la contribución de mi equipo aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía pues ha sido muy relevante. Comentaros que hemos utilizado 4 algoritmos diferentes para obtener la imagen. Ahora hablaremos de eso. Sí, y nosotros hemos liderado 2 de ellos y participado en otro. O sea que en ese sentido la imagen está casi cocinada aquí en el Instituto. Es decir, la contribución española esta vez no ha sido una cosa marginal, sino una cosa muy importante. Muy importante, al igual que en M87. De hecho, en M87 igualmente claro. Participamos en la construcción de la imagen. Claro, el mismo, tengo que decir a los que nos escuchan que el mismo equipo es el que en el 2019 ya consiguió una imagen, otra imagen de otro agujero negro, que no es el Sagitario A de nuestra galaxia, que es M87, que está muchísimo más lejos, a 55 millones de años luz, y es muchísimo más grande. De eso hablaremos ahora. José Luis, ¿por qué es importante esta primera foto de Sagitario A estrella? Pues es importante por 2 motivos. En primero, porque teníamos una predicción muy precisa de que tenía que haber un objeto muy compacto en el centro de nuestra galaxia. Como sabrán los oyentes, el Premio Nobel de Física de 2020 fue galardonado justamente a 3 grupos, 2 observacionales y 1 teórico, y los observacionales, el grupo de la Universidad de California en Los Ángeles y el grupo de VLTI, de ESO. Ellos habían mostrado que en el centro de esta galaxia existe un objeto muy compacto que tiene una masa de 4 millones de masas solares y se encuentra a unos 27.000 años luz. Entonces, el premio Nobel se concedió por la confirmación de que existía ese objeto súper compacto. Nosotros ahora mostramos la imagen de que es un agujero negro. Claro. Ahora decimos que ese objeto compacto realmente es un agujero negro y que además tiene todas las propiedades que se esperan según la teoría de la relatividad. Con una precisión la hemos conseguido medir y poner a prueba la teoría de la relatividad con una precisión del 5%. O
sea, eso supone realmente una confirmación, la confirmación más robusta que tenemos hasta la fecha de la teoría de la relatividad y de que existen los agujeros negros. Aparte de que verlo no es lo mismo que basarse en matemáticas abstrusas, en cálculos de órbitas de objetos cercanos y aplicando ecuaciones una detrás de otra, sino ver la imagen. Exacto. ¿Qué te produjo? Bueno, esta imagen hay que decir que está construida a base de datos de los 8 telescopios del LHT, ahora hablaremos de eso, y son imágenes, o sea, son datos del año 2017. Exacto. Es decir, que habéis tardado todos estos años en procesarlas para obtener esta fotografía, para que nos demos cuenta de la dificultad de este trabajo, ¿no? Y ahora por fin podemos verla. Tú, la primera vez que la viste, que me imagino que será hace bastante más tiempo, ¿qué se te pasó por la cabeza? Pues fue un momento, uno de los momentos más reveladores de mi carrera científica. Es esa combinación de décadas de trabajo, porque llevamos persiguiendo obtener esta imagen durante décadas y ha sido necesario pues todo un avance absolutamente increíble en tecnología que nos ha permitido obtener esta imagen y la satisfacción fue extrema ver que efectivamente conseguimos tener la imagen del agujero negro en el centro de esta galaxia. Es algo que uno sueña cuando es pequeñito, el contribuir en el descubrimiento de este calibre y verlo hecho realidad. Se ha hecho realidad. Es una satisfacción que os podéis imaginar. Pues te diré, a los ojos de un profano, pues es una imagen borrosa, peor de la que conseguisteis en 2019 de M87, del agujero negro de M87. ¿A qué se debe esa peor calidad? Pues ha sido muy difícil obtener la imagen y el principal problema que hemos tenido con hacer la imagen del agujero negro en el centro de esta galaxia es que es un agujero negro mucho más pequeño que el de M87. ¿Y qué hace? Pues eso significa que la imagen, a medida que la estábamos observando, estaba cambiando. Y eso es, pues, imagino, es como hacer una imagen de... O sea, durante el tiempo de exposición, ¿no? Exacto, exacto. Ahora os cuento un poco más detalle para que... Sí, ahora. Pero es para que los oyentes se hagan una idea, es como si intentas hacer una imagen, pues que te digo yo, de un niño que está corriendo, como contaba yo en Gargen, un niño que está corriendo y plena noche. La imagen de noche, una larga exposición, te va a salir borrosa casi seguro, ¿no? Entonces, os explico un poco por qué es tan difícil. Para hacer las observaciones, nosotros necesitamos observar durante mucho tiempo. Nosotros utilizamos estos telescopios repartidos por toda la superficie de la Tierra y para obtener suficiente información para hacer la imagen, utilizamos la rotación de la Tierra que nos permite obtener más datos, en total de 5 petabytes de datos, 5.000 gigabytes de datos, y integramos durante 8 o 10 horas. Eso quiere decir, es como si los oyentes se pueden imaginar que si hay algún aficionado a la fotografía nocturna, pues imaginaos que queréis hacer una fotografía de la Alhambra de noche y necesitáis una exposición de 8 horas para captar la luz, ¿no? Entonces, en primer lugar, necesitamos esa larga exposición. Eso no fue un problema para M87, pero sí que ha sido un gran problema para Sagitario. ¿Por qué? Porque la luz que nosotros vemos es la luz del material que brilla, que está cayendo al agujero negro. Ese material viaja a una velocidad la máxima posible, que es la velocidad de la luz, y está muy cerca de la velocidad de la luz. Como el agujero negro en Sagitario es más de 1000 veces más pequeño que el de 87, eso quiere decir que la luz tarda en dar una vuelta, pues aproximadamente en M87 tarda entre días y semanas, y en Sagitario tarda minutos. Claro. Eso quiere decir que nosotros estábamos observando durante 8 horas y el agujero negro estaba cambiando cada 4 o 5 minutos. Entonces, claro, eso hace que, bueno, pues te salga una imagen mucho más borrosa y por eso nuestra imagen es un poco más borrosa que la que teníamos en M87. Y hemos necesitado todo ese tiempo para desarrollar los algoritmos necesarios para que esa imagen no saliera así de borrosa. Ha salido un poco más borrosa, pero se sigue viendo fenomenal. Pero se esperan mejores imágenes en el futuro, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En el futuro ahora tenemos, como comentabas, estas imágenes se han obtenido con los telescopios que teníamos en 2017,
eran 8 telescopios, ahora ya tenemos 11 telescopios y vamos a añadir muchos más en el futuro. Eso quiere decir que cuanto más telescopios tienes, es más fácil más información obtienes en un menor corto espacio de tiempo. Eso quiere decir que las imágenes saldrán cada vez menos borrosas y más nítidas. Incluso habrá vídeos, ¿no? He leído que en esta ocasión os lo planteasteis porque teníais tantas imágenes consecutivas que llegasteis a plantearos mostrar un vídeo en la rueda de prensa, ¿no? Pero al final no fue así. ¿Por qué? Sí. No hemos mostrado un vídeo porque hemos hecho un análisis exhaustivo de los datos y hemos visto que hay indicios de que en uno de los días de observación podemos captar algo de variabilidad, cambios en el anillo. Pero los vídeos que hemos obtenido al final dependen mucho de los algoritmos que utilicemos, de los parámetros de esos algoritmos. Entonces, hemos preferido pues, mostrar que hemos hecho ese intento y que con los datos que tenemos en el 2017 no es posible obtener una película con total fiabilidad de lo que estamos viendo. Pero desde luego, obviamente, queremos hacer películas. Tiembla Hollywood, que vamos a hacer películas de agujeros negros. Será estupendo. Bueno, como muy bien ha dicho José Luis, la imagen fue posible gracias al EHT, el Event Horizon Telescope, que es una colaboración internacional en la que participan ahora 11, pero en aquel momento participaban 8 grandes radiotelescopios de todo el mundo y que funcionan al unísono para hacer un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, ¿no? ¿Cuál es el proceso seguido para llegar hasta esta fotografía? ¿Qué hace cada telescopio? ¿Cómo se combinan? Claro. Nosotros lo que hacemos es para que los oyentes hagan una idea, es como nuestro telescopio es un telescopio tan grande como la Tierra, pero en el que cada uno de esos 8 telescopios que tenemos repartidos funcionan como un panel de ese telescopio gigante que es toda la Tierra. Al ir rotando la Tierra, es como si llenaran más paneles de esa imagen, ¿de acuerdo? Claro. Pero, claro, no tenemos el foco del telescopio, por decirlo de alguna manera, en el que al final rebotan la luz y captamos esa imagen, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos en un superordenador. Grabamos la señal que captan cada uno de esos telescopios. Y al mismo momento, además. En el mismo además tiempo. necesitas con una precisión del picosegundo, necesitas una precisión con relojes atómicos para saber exactamente lo que estaba captando cada telescopio en cada momento, de tal manera que al final podamos poner, digamos, en fase conjunto toda esa señal. Todos esos datos, que son pues unos 5 petabytes de datos, son procesados por un superordenador que tarda meses en generar los datos que nosotros utilizamos para hacer la imagen. Ese ordenador lo que hace es comparar la señal entre cada 2 telescopios, ¿de acuerdo? Y a medida que la Tierra rota, pues la separación y orientación de esos 2 telescopios es fundamental, nos da información clave. Y esa es la información que proporciona el ordenador, el superordenador. Una vez que tenemos esos datos, viene el proceso de obtener la imagen. El proceso de obtener la imagen es un proceso muy, muy laborioso porque necesitas otra vez estos superordenadores que lo que te van a hacer, te calculan cuál es la imagen que mejor representa a esos datos que tú tienes, ¿de acuerdo? Y eso... Pero si nos colocáramos allí, imagínate, desde una nave a distancia de seguridad y hiciéramos una foto, ¿se parecería a lo que habéis mostrado? Igual, sería exactamente igual. Sería igual. Obviamente, cuanto más cerca estés, más nítida te saldría, pero se vería igual, porque en realidad una de las propiedades fundamentales es que el anillo de luz no depende de la longitud de onda en la que observes. O sea, en el visible lo que nosotros veríamos sería básicamente igual. El entorno de todo el material que va cayendo sería ligeramente distinto porque brilla de manera ligeramente distinta en función de si es ondas de radio o si es visible. Pero el anillo superfino, el que es interesante, que es el que realmente nos dice cómo funciona la gravedad, es exactamente igual. Y lo veríamos igual. Pues, a ver, como hemos dicho, en 2019 ya el mismo equipo, en el cual estabas tú también, conseguisteis fotografiar el agujero de M87. Muy distinto, porque tiene 6.500 millones de masas solares, está mucho más lejos, es muy diferente.
Pero, y sin embargo, a pesar de eso, las imágenes en el fondo se parecen muchísimo, ¿no? Y eso demuestra una predicción de Einstein de que todos los agujeros negros, independientemente del tamaño que tengan y de lo distintos que seas, funcionan igual, son iguales. ¿Es así? Exacto, exacto, lo has explicado fenomenal. Efectivamente, una de las predicciones de la teoría de la relatividad es que solamente cambia con el tamaño, pero la imagen debe ser un anillo. Con lo cual la física es la misma, claro. Exacto, porque los agujeros negros son los objetos así como más extravagantes y exóticos que uno se puede imaginar en el universo, pero al mismo tiempo son los más simples. Es lo más simple que uno se puede imaginar. El anillo de un agujero negro es un anillo perfectamente circular y solamente cambia el tamaño. No hay los agujeros negros no tienen ninguna otra propiedad, no hablas de temperaturas o masa o densidades solamente... Y eso es justo lo que predecía la relatividad general de Einstein. Exacto. Solamente viene determinado por la masa y en una menor medida por su rotación. Entonces, confirmar que dos agujeros negros que tienen tamaños más de 1000 veces distintos, confirmar que esa predicción realmente se corrobora con nuestras observaciones, pues ha sido un hito muy importante, por supuesto. Sin embargo, si miras las dos imágenes hay diferencias. Una de ellas, M87, tiene como un arco brillante en la parte inferior, pero Sagitario A, el nuestro, en lugar de eso, tiene como 3 puntos que son más brillantes. ¿Esa diferencia en concreto a qué se debe? Eso, los 3 puntos brillantes que comentas en Sagitario A pueden variar en la posición. Una cosa que nosotros comentamos en el artículo en el que explicamos cómo hemos hecho la imagen, es que la posición de esos tres puntos depende de, digamos, los parámetros que utilizamos para hacer la imagen. Es como si imaginaos que tenéis, por ejemplo, 10.000 cámaras distintas, porque hemos hecho más de 10.000 imágenes, más de 1.000 imágenes aproximadamente. Imaginaos que tenéis 10.000 cámaras distintas, cada una de ellas con un ligeramente distinto filtro, una lente ligeramente distinta y demás. Lo que hemos visto es que esas imágenes se parecen mucho, son todas un anillo, con el tamaño que nosotros predecimos, pero dependiendo de esa cámara que utilices, el punto más brillante en el anillo puede cambiar. Entonces, esos tres, los oyentes no deben considerar como que existen esos 3 regiones más brillantes. O sea, que es más un artefacto de la cámara que una cosa real. Es más debido a la variabilidad, es más debido a que cambia. Entonces, en realidad, esos 3 en algún momento una cámara los capta ahí y otra cámara los capta en una región ligeramente distinta. Entonces, eso es lo que no podemos ahora mismo nosotros afirmar con robustez. Lo más importante es que es un anillo de 52 microsegundos de arco, que es justamente el tamaño que predice la teoría de la relatividad. Ajá. Bueno, como hemos visto, esta imagen es la confirmación visual de las teorías previas de cómo sería un agujero, es decir, una nueva confirmación de la relatividad general. Es verdad que a muchos de sus colegas les hubiera gustado encontrar algo diferente, algo extraño, algo que no coincidiera con lo que ya sabemos, hubiera sido mucho más emocionante, ¿no? Hubiese sido fantástico. ¿Y cuál es tu postura con eso? ¿Te hubiera gustado que no coincidiera tanto? Claro, me hubiera gustado que hubiésemos visto que hay un momento en que la relatividad general falla y que necesitamos una teoría alternativa. Obviamente eso hubiese sido... Así como avanza la ciencia, ¿no? La ciencia avanza cuando haces experimentos y te das cuenta que en casos extremos, como es el caso de un agujero negro, esa teoría empieza a fallar. De hecho, la diferencia entre la teoría de la gravedad de Newton y Albert Einstein es justamente eso. Newton funciona básicamente en cualquier sitio en el sistema solar. Tú puedes con una gran precisión conocer cómo se mueven los planetas del sistema solar, pero cuando te vas a masas muy grandes y las curvaturas en el espacio-tiempo ya no funcionan, necesitas la teoría de la relatividad. Nosotros, pues claro, esperamos y tenemos bastante confianza en que llega un momento en que necesitamos algo más de la teoría de la relatividad. Porque entre otras cosas, la teoría de la relatividad predice que en los agujeros negros hay lo que se conoce como una singularidad. Es un punto en el que las ecuaciones no funcionan. Y de hecho Albert Einstein pensaba que no existían los agujeros negros.
Claro. Y quizás sí que existen, pero necesitamos algo más. Bueno, existen, los estamos viendo, ¿no? Pero existen de una manera ligeramente distinta, como los predice la teoría de la relatividad. Esperamos que haya un momento en el que quizás la combinación de la teoría de la relatividad y mecánica cuántica evite que existan esas singularidades en los agujeros negros y nos expliquen realmente qué ocurre dentro de un agujero negro. Sin embargo, la relatividad es tan buena que ha aguantado incluso esta prueba más, ¿no? Exacto. Sí, sí. Einstein lleva riéndose de nosotros 100 años. No la rompéis ni queriendo, ni a tiros. Muy bien. ¿Qué nos queda por aprender o qué hemos aprendido y qué nos falta por aprender tanto de esta foto como de la de 2019, de M87? Bien. Bueno, pues lo que hemos aprendido es que la primera era la primera imagen, el agujero negros existen. En Sagitario A, la medida previa que teníamos, la medición previa que teníamos de la distancia y la masa del agujero negro es mucho más precisa de la que teníamos en M87. Y eso quiere decir que con Sagitario A hemos puesto a prueba la teoría de la relatividad con una precisión mayor de la que le habíamos hecho con M87. Hemos confirmado que efectivamente los agujeros negros son todos iguales en una predicción de la teoría de la relatividad indistintamente de su masa. ¿Qué nos queda? Nos queda entender, llevar al límite en estos test de relatividad general, y para ello lo que queremos hacer son imágenes cada vez más nítidas. Esperamos, ahora en Sagitario A tenemos una precisión de 5% en los test de relatividad general, el 10% era en M87. Ahora esperamos ir afinando más aún, con mejores imágenes y observando con una resolución mejor, porque podemos aumentar la frecuencia en la que hacemos las observaciones. Digamos que podemos añadir un poco más de nitidez en nuestras imágenes. Queremos hacer películas, como decíamos antes, de agujeros negros. ¿Por qué es importante? Porque en algunos casos estos agujeros negros, como el de M87, emiten esos chorros de materia gigantes que se extienden más allá del tamaño de la propia galaxia. Estos son los objetos más energéticos que conocemos en todo el universo. No hay nada más energético de manera continuada. ¿De dónde proviene toda esa energía? Pensamos que proviene de la rotación del agujero negro. Entonces, queremos entender realmente cómo es posible extraer toda esa energía de la rotación del agujero negro y extraer energía del agujero negro para producir esos jets. Queremos entender por qué nuestro agujero negro tiene una orientación extraña. Hemos visto que el agujero negro no está... Estamos en el eso te iba a preguntar ahora. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, está en el plano galáctico y uno esperaba que estuviésemos viendo de canto el agujero negro, pero no, lo estamos viendo casi de frente. O sea, que lo que se supone que esperarías, ¿no?, es que si el agujero negro está en rotación y la galaxia gira alrededor del agujero negro, tuvieran el mismo eje de rotación, ¿no? Exacto. Pero resulta que el eje de rotación del agujero negro está inclinado con respecto al de la galaxia, unos 30 grados, si no me equivoco. ¿Y eso qué nos dice? ¿Nos habla de antiguas colisiones o de qué? Pues no lo sabemos. Tendremos que investigar a qué se debe eso, cuál es el motivo por el que tenemos esa diferente orientación. Y también queremos acotar cómo de rápido rota. Es muy importante porque a la hora de hacer medidas muy precisas de la relatividad general, el tamaño final que tiene ese anillo que comentaba antes deja de ser perfectamente circular y empieza a tener una forma un poco achatada, cambia un poco de tamaño a medida que el agujero negro rota más rápido. Entonces, conocer cuál es la rotación del agujero negro es fundamental para hacer esas medidas con una gran precisión de la relatividad general y entender cómo se ha llegado a formar un agujero negro de 4 millones de masas solares. Porque cuando tienes colisiones de agujero negro, cambia también la rotación del agujero negro resultante. Entonces, ese valor de la rotación guarda información sobre cuáles son los procesos que dieron lugar a la formación de ese agujero negro supermasivo. Y me imagino que para el futuro tendréis en cartera el estudio de otros agujeros negros diferentes, ¿no? Aunque creo que no todos los agujeros negros nos sirven, ¿no? Más que nada por la cuestión de la posición y de cómo estamos orientados, ¿no? ¿Tenéis pensado pronto o ya estáis enfocando hacia otros agujeros negros? Sí, estamos mirando a otros agujeros negros, pero el poder obtener la imagen del horizonte de sucesos, la sombra del agujero negro, ese anillo con el centro oscuro debido al horizonte de sucesos, necesitas una resolución angular
enorme, ¿no? Y nosotros tenemos ahora mismo la capacidad de ver una rosquilla en la Luna, pero si el tamaño de ese agujero negro es menor que la rosquilla, nos va a salir como un punto, ¿no? Entonces, Claro. lo interesante es que la combinación de la masa, o sea, el tamaño del agujero negro y la distancia en ambos, en Sagitario A, en el centro galáctico, en M87, hacen que el tamaño sea unos 50, entre 40 y 50 microsegundos de arco, con lo cual nosotros podemos ver esa sombra del agujero negro. En otros agujeros negros que estamos observando, el tamaño es mucho más pequeño, con lo cual no vamos a ver la rosquilla. Pero puede haber otros agujeros negros parecidos en tamaño, pero que no están emitiendo casi nada de luz. En realidad, el del centro galáctico lo vemos porque está muy cerca. Si no, es que no veríamos nada. Claro. Es un agujero básicamente inactivo. Puede que existan otros agujeros muy parecidos, con un tamaño grande, que han pasado desapercibidos. Entonces, estamos buscándolos de manera activa. Estamos estudiando muchas galaxias y viendo si es posible que tengan un agujero negro que podamos observar con el IHT. Muy bien. Pues mira, si te parece, voy a pasar ahora a hacerte una serie de preguntas para que contestes brevemente, que no son mías, sino que nos las mandan nuestros espectadores. Por ejemplo, Sandra GFI nos pregunta: ¿qué vamos a poder conocer tras el descubrimiento y ahora mayor acercamiento a nuestro agujero negro Sagitario A? Bueno, esta yo creo que está contestada, porque hemos hablado de ello. Matías V nos dice: ¿cuál es la función de un agujero negro? ¿Cuál es su razón de ser? ¿O simplemente es un accidente? En el universo no hay razón de ser, yo creo, ¿no? Están ahí las cosas y bueno, los agujeros negros son el producto de la evolución de las estrellas. De hecho, cuando las estrellas mueren, forman agujeros negros. ¿Cómo se llegan a formar estos agujeros negros supergigantes de millones de veces el tamaño de nuestro Sol? Pues pensamos que a través de esas colisiones de agujeros negros en el centro de las galaxias puede ser pues colisión de agujeros negros en el centro de otras galaxias, y las colisiones de galaxias hacen que esos agujeros negros aumenten. Y bueno, pues queremos investigar todo esto. Función, de hecho, sabemos que existe una simbiosis muy grande entre el agujero negro central y la galaxia que los contiene. De tal manera que parece que unos evolucionan de manera simultánea. Probablemente ambos juegan un papel fundamental en cómo se forman las galaxias y evolucionan. O sea, quizás ese sería el papel, digamos, de los agujeros negros en el centro de las galaxias. Muy bien. Henry Bader nos dice: esto es más una recreación que una foto. ¿Hasta qué punto esa imagen se parecería a la realidad si estuviéramos cerca viendo el agujero negro? Esto lo has contestado antes, lo hemos visto antes, ¿no? Así que pasamos a la siguiente. Omar Leal dice: hola, mi pregunta es: ¿cómo se formó Sagitario A? Bueno. Pues es una muy buena pregunta. En realidad no lo sabemos. No sabemos si quizás al formarse las galaxias se forman esos agujeros negros supergigantes, que quizás a lo mejor había una concentración de masa enorme que colapsó en un agujero negro tan supermasivo. Nosotros sabemos que cuando las estrellas mueren tenemos esos agujeros negros de 5 o 10 masas solares, pero quizás al formarse la galaxia se forman al mismo tiempo y no lo sabemos. Eso es una de las preguntas que queremos saber. Y sobre todo cuando se encuentran agujeros negros supermasivos muy en el pasado, o sea, muy lejos, más cerca del Big Bang, no se sabe cómo se han podido fabricar tan rápido. Exacto. Una muy buena pregunta viene ahora de Victorino Marcos Lemos. Dice: ¿podemos estar seguros al 100% de que Sagitario A es un agujero negro? En el universo hay otras cosas que imitan el comportamiento de los agujeros negros. Eso es una excelente pregunta, de hecho, efectivamente. Hay otros objetos, como son estrellas de bosones, y objetos muy exóticos, incluso agujeros de gusano, etcétera, que pueden parecer un agujero negro. De hecho, nosotros analizamos esto en la serie de artículos que publicamos con la imagen y hemos concluido que todas las pruebas que hemos hecho coinciden con que sea un agujero negro. Además, un test también muy interesante que hemos hecho, y es que al mirar la parte central del anillo, cómo de tenue es esa emisión, cómo de oscura es la parte central, también nos dice que si existe un agujero, o si existe un objeto que se parece a un agujero negro, pero que tiene una superficie, como si fuera una estrella o algo así, la parte central brillaría bastante más de lo que vemos.
Entonces, hay algunos de estos modelos exóticos lo hemos podido descartar porque la parte central es muy oscura y eso significa que realmente hay un horizonte de sucesos que es el que está O sea, absorbiendo que todos los... estamos razonablemente seguros de que sí es un agujero Exacto, negro. sí. Se comporta exactamente como... se comporta como un agujero negro. Ahora, puede que hay objetos, como decía antes, que se parecen mucho a agujeros negros. Nosotros hemos descartado algunos de esos, pero el resto no hay nada que diga, "Bueno, esto no concuerda con que sea un agujero negro". Sería un bombazo. Otra pregunta estupenda. ¿Se ha descubierto en las imágenes alguna pista que indique que los agujeros negros tienen pelo? Pues en principio no. Yo primero explicaría, porque mucha gente seguro que no lo sabe, qué es esto de que tengan pelo, la discusión de Hawking y todo eso, ¿no? Sí, en realidad es que tengan un horizonte de sucesos y que sean simples y que sean los objetos más simples. Es decir, que solamente viene determinado por su masa, su rotación y la carga, que nosotros pensamos que no tienen carga, ¿no? Entonces, nosotros hemos confirmado aquí con una precisión del 5% de que efectivamente solamente viene determinado por su masa. No hay ningún otro factor, no hay ningún otro, otra propiedad del agujero negro que pueda cambiar su apariencia. Y además, pensamos que efectivamente que tiene ese horizonte de sucesos, con lo cual no tenemos una singularidad desnuda. Esa singularidad está rodeada del horizonte de sucesos que nos impide ver realmente cuáles son las propiedades de la singularidad. Entonces no tienen pelo, según lo que No, vosotros sí que veis. no tienen pelo. Vale. Y Jorge Calderón nos dice si en el futuro la misma técnica que habéis utilizado para esto se puede usar para otro tipo de objetos Claro, lejanos, como cuásares, púlsares o otras cosas, ¿no? exacto. Sí, Incluso para planetas, pregunta. sí, incluso para planetas, sí. De hecho, la técnica se utiliza, es una técnica que se conoce como técnica de interferometría, en el que en realidad, en vez de construir un telescopio tan grande como el telescopio que tú necesitas, lo que haces es utilizar distintos telescopios. De hecho, la técnica surgió en ondas de radio, nosotros la hemos ido refinando hasta obtener imágenes cada vez más precisas, pero se puede aplicar a otras regiones del espectro, como por ejemplo en el óptico e incluso rayos X, ¿no? Y hay misiones para hacer un interferómetro en el espacio y observar en infrarrojos, por ejemplo, planetas extrasolares. Existe un interferómetro en el visible que está gestionado por ISO, por el European Southern Observatory, y que obtiene imágenes. De hecho, está estudiando Sagitario A con ese instrumento que es un interferómetro en el óptico. O sea que efectivamente eso seguirá avanzando la tecnología y en el futuro, con suerte, tendremos interferómetros con una resolución angular similar a la que tenemos ahora, pero en otra longitud de onda y tendremos una visión distinta del entorno del agujero negro. Ahora, aquí hay una pregunta, estamos acabando, Sí. que me la hacen muchos, pero cojo la de Antonio Ureña, que es, ¿sería pensable o se podría pensar en una colaboración del EHT con el James Webb en la exploración de Sagitario A? ¿O Sí. no tiene...? No, sí, por supuesto. Sí, sí. De hecho, nosotros estudiamos y colaboramos con muchos grupos que observan Sagitario A distintas longitudes de onda y vamos a publicar. De hecho, en uno de los artículos que publicamos el jueves pasado, comentamos cuáles son las propiedades del centro del agujero negro en el centro galáctico a otra longitud de onda, en rayos X, en el óptico, en infrarrojo, etcétera. Y seguiremos colaborando con James Webb, que observa en infrarrojo, y lo que ocurre es que, claro, James Webb no tiene la resolución para ver el Claro. agujero negro, pero sí que nos puede decir con gran detalle cuál es, cuál es la radiación que emite, cuáles O son... sea, os puede aportar datos en otras longitudes de onda Exacto. distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminamos, es la última pregunta, la que hace Bien. Saleo 22, que dice, se refiere a los parámetros científicos que se pueden extraer de la imagen. Por ejemplo, ¿se pueden obtener datos de la materia oscura o de su interacción, si lo hubiese, con la galaxia o con el agujero negro? En principio no. Los estudios, nosotros lo que hacemos es obtener esa imagen del material que está básicamente cayendo al agujero negro, está dando vueltas muy cerca del agujero negro, entonces vemos las propiedades del espacio-tiempo
en una situación de gravedad extrema como es un agujero negro. Estudiar los efectos de materia oscura, eso es más fácil de estudiar cuando estudias los movimientos de las estrellas, por ejemplo, en torno al centro galáctico, y ver si efectivamente hay alguna desviación con respecto a lo que uno cabría esperar simplemente teniendo un agujero negro central. Quizás si vemos desviaciones con respecto a eso, pueden estar debidas a la materia oscura. Pero nosotros no lo vamos a estudiar con el telescopio Horizonte de Sucesos. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias, José Luis Gómez, miembro del Consejo Científico del Telescopio que nos ha brindado esta magnífica imagen de Sagitario A, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y que tengas muy buen trabajo y muchos éxitos como este en el futuro. Te auguramos desde aquí. Muchísimas gracias por participar y mandar un saludo también a todos los oyentes y recalcar mi satisfacción por participar en esto y por trabajar con un grupo de personas fantásticos. Aquí tengo conmigo trabajando 8 personas y sí que siempre me gusta mencionarlos, en particular pues Rocco Lico, Wan Yao Zhao, Ili Cho, Talia Feyanu, Antonio Fuentes. Ellos han contribuido muchísimo a estos resultados y seguiremos haciéndolo en el futuro. Muchas gracias a los oyentes. Y como veis, los que siguen este canal les interesa muchísimo y te hacen algunas preguntas de esas buenas. Magníficas. Muchísimas gracias, José Luis. A vosotros, un placer. Hasta siempre. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.